Hola y bienvenidos una vez más a su canal México Historiador. Bueno, hoy les traigo un nuevo tema que es igual de México. Así que, dentro del video. Bueno, hoy veremos la toponimia de México. ¿Qué es la toponimia? Estudio del origen y el significado de los nombres propios de los lugares. Bueno, el primer término o nombre propio que se le hizo referencia al país apareció el 6 de noviembre de 1813, cuando el Congreso de Anáhuac expidió el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Dicha denominación hacía clara referencia al nombre usado por la Constitución de Cádiz para delimitar el territorio del Imperio Español, que correspondía al Virreinato de la Nueva España y sus áreas dependientes, Capitanía General de Guatemala, Cuba, Florida, Puerto Rico y la parte española de la isla Santo Domingo, hoy República Dominicana, asumiendo con ello que ese era el espacio geográfico sobre el cual se construiría la nueva nación. Posteriormente, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814 cambió dicha denominación, adaptándola con el término México, usado como adjetivo, y haciendo uso del mismo como gentilicio en algunos artículos. Desde su conformación como Estado federal, el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos, aunque la Constitución de 1824 usaba indistintivamente las expresiones Nación Mexicana y Estados Unidos Mexicanos. La Constitución de 1857 hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos. La Constitución vigente, promulgada en 1917, establece que el nombre oficial del país es Estados Unidos Mexicanos. No obstante, el uso generalizado de la síntesis México común de todas las denominaciones anteriores permitió que éste prevaleciera como nombre común. El gentilicio mexicano se han empleado en la lengua española desde el contacto entre europeos y americanos con diferentes sentidos. Para los españoles del siglo XVI, los mexicanos eran habitantes de México, Tenochtitlán y su lengua. Durante la colonia, algunos críos y peninsulares avecinados en Nueva España usaron el gentilicio para denominarse a sí mismos. Los líderes de la Guerra de Independencia vacilaron tanto en la denominación del país como en de sus habitantes. A partir del Plan de Iguala, el país adoptará definitivamente el nombre de México y sus habitantes fueron todos mexicanos. Ahora hablemos un poco de la historia de México. Bueno, el territorio actual de México fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores nómadas hace más de 30.000 años. Alrededor del año 9000 a.C. se desarrollaban los procesos que llevaron a la domesticación de plantas como la calabaza y el guaje, en regiones como Valle de Tehuacán y la Sierra de Tamaulipas. La domesticación del maíz ocurrió alrededor del quinto milenio antes de la era común y fue un hito que después condujo al establecimiento de aldeas sedentarias en Mesoamérica. Aridoamérica. Los habitantes de la región conocida como Aridoamérica continuaron su cultura nómada, aunque mantuvieron contacto con los mesoamericanos. Algunos sitios presentan ocupación continua desde tiempos muy antiguos como Cueva de la Perra, 12.000 a.C., Cueva de la Candelaria, 8.000 a.C., el Conchalito, 1000 a.C., y las cuevas de la Sierra de San Francisco, 10.500 a.C. Mesoamérica. Bueno, aquí están los olmecas. El inicio de la civilización mesoamericana se ubica entre el año 2500 a.C. con la aparición de la alfarería y las primeras aldeas agrícolas. Durante el Preclásico Medio se fundó la cultura olmeca en toda Mesoamérica. Algunos de sus centros más importantes fueron La Venta y Tres Zapotes. Se dedicaron a la agricultura, principalmente al cultivo del maíz y algodón. También en Mesoamérica estaban los teotihuacanos. El periodo clásico abarca del año 2000 al 900 después de Cristo, que en este periodo las civilizaciones mesoamericanas alcanzaron su máximo desarrollo cultural. Se construyeron los mayores basamentos pirámides de toda Mesoamérica, como la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en el actual Estado de México, o el Templo de la Serpiente Bicéfala, en Tikal. Otra cultura importante fueron los mayas. Bueno, ya que pudieron consolidar un sistema de escritura, conocimientos astronómicos y matemáticos, que entre ellos se destaca la invención del número cero. También estaban los zapotecos. Y bueno, la cultura zapoteca habilitó lo que hoy es el estado de Oaxaca, el sur de Guerrero y el sur de Puebla. Se distinguió por sus excelentes tejedores y alfareros. Tuvo notables avances en su escritura, arquitectura y conocimientos calendáricos. También destacaban los toltecas. El periodo
preclásico abarca del año 900 al 1521 después de Cristo. Este periodo se caracteriza por un gran incremento de conflictos armados. Se puede apreciar en la cerámica la gran importancia de la guerra, los códices y las escrituras, además de que un notable detalle en el estilo arquitectónico de los edificios. Hacia mediados del siglo XIV, los mexicas llegaron al Valle de México. Según el mito, llegaron de un lugar al norte llamado Azatlán, y ahí retomaron elementos de otras culturas. Se les llamó el pueblo del sol, ya que eran al que veneraban. Gracias a su poder militar, los mexicas o aztecas y fundaron su gran capital con un gran poder militar, México Tenochtitlán, cuando forjaron un gran imperio y formaron la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan. La guerra fue una práctica muy común para poder conseguir extender su imperio. Los pueblos conquistados entregaban productos como oro, plata, jade y plumas de quetzal. Desarrollaron conocimientos que reflejaban las creencias religiosas. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, agradecería que le dejaras un like y que te suscribas para seguir más con su canal México Historiador. Ahora sí, sin nada más que decirles, hasta luego.